Muy buenos días, mi estimada doctora Cinti. Reciba primeramente un cordial saludo por parte de la Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, en la asignatura de Deontología y Legislación en el campo de la psicología, a nombre de la Magíster María Isabel Ramos Novoa, con el objetivo de realizar una entrevista profesional en la cual el tema se considera la ética en el ejercicio profesional del psicólogo y cómo procede en el campo de la misma. A continuación, mi compañera y yo procederemos a realizarle las siguientes preguntas. Bueno, me presento. Mi nombre es Ayana Vasco y le haré unas cuantas preguntas sobre la ética y en el ámbito de la profesión. La primera pregunta es, al escuchar la palabra ética, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Es muy importante poder compartir con ustedes en un tema que es de gran relevancia en nuestro ejercicio profesional. Cuando yo escucho ética, pienso que es todo lo que al ser humano le hace único, le hace diferente, hace que traiga también a mi mente la parte de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de hacer absolutamente todo. Entonces, la ética es la que al ser humano nos hace diferentes. La persona que tiene ética en todas sus acciones siempre va a actuar de una forma positiva y de una forma correcta. Se relaciona absolutamente con todo nuestro comportamiento y tiene más relación con todos los valores que nosotros tenemos como seres humanos. Tiene como base nuestra parte también de la moral, absolutamente con toda la honestidad. Y ahí viene y se hace eco con todos los valores, como les indicaba, como la lealtad, la honestidad, sinceridad, y tiene una sola parte importantísima, que es cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos, hacemos nuestras cosas, actuamos. Eso es para mí la ética. Cuando viene a mi mente que es una persona que tiene ética, yo les podría dar esta respuesta. Muchísimas gracias por su respuesta, mi estimada Cinti. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo aplica usted la ética en el ámbito profesional? La ética en el ámbito profesional lo aplico en absolutamente todo, empezando también desde algo que está tan ligado como es la confidencialidad. La confidencialidad es justamente esa necesidad que nosotros tenemos para poder trabajar de forma adecuada, de una forma en la que nosotros tenemos una relación con la parte de nuestra profesión. Entonces, si yo soy una persona ética, porque obviamente antes de yo obtener mi profesión ya tengo esa parte de ser persona, de ser un ser humano, yo ya soy ético, lo relaciono completamente con mi profesión. Más aún nosotros como psicólogos, cuando debemos llevar muchas partes que son tan fundamentales en el entender, en el comprender la conducta, el comportamiento de la otra persona. Entonces, yo lo relaciono desde que el paciente me llama y me dice necesito una cita, agenda la cita, desde ahí uno ya tiene esta parte de la ética que involucra en la profesión. Más aún ya cuando estamos en la sesión misma. Perfecto. Ahora continuaremos con la siguiente pregunta. ¿Podría mencionar algunos ejemplos en donde usted aplique la ética profesional? Como ejemplos, yo creería que son todas las citas que uno tiene con los pacientes. Nosotros siempre tenemos esta parte que es tan importante como es la confidencialidad. Ojo, cuando yo estaba desde la universidad, recuerdo que mis docentes nos indicaban que un tema de confidencialidad o faltar a la ética como profesional, por ejemplo, no es cuando nosotros tenemos que avisar acerca de algo que tiene una connotación de tipo sexual. Ahí es nuestro deber como profesionales hacer la respectiva denuncia cuando nosotros tenemos este tipo de casos, ¿no? Sean niños, adultos, adolescentes, ese es nuestro deber como profesional. Porque ahí sí nosotros estaríamos faltando a la ética como profesionales, ¿no? De igual forma, cuando nosotros tenemos asesinatos, homicidios, o sea, todo esto nosotros tenemos que ya tener más allá de el tema como ser humanos, como profesionales, es ya nosotros poder tener la respuesta hasta de una forma legal.
Entonces, en casos particulares, no los podría mencionar porque yo los aplico en absolutamente todos los casos. Entonces, todos los casos tendremos de varias formas, ¿no? Familiares, seguimientos de niños con algún tipo de dificultad de aprendizaje, tenemos de terapias de pareja. Entonces, yo los aplico en absolutamente todos. Casos particulares, la verdad, no los mencionaría porque yo tengo esto en todos mis casos. Ajá. Y justamente la parte de confidencialidad es sumamente importante y hay cosas en que no se pueden dar detalladamente. De eso sí tenemos también, tomamos en cuenta los criterios respectivos. Y bueno, la siguiente pregunta corresponde a, ¿usted tiene conocimiento del código ético que manipula en su profesión y nos podría tal vez decir de qué se trata? A ver, el código ético de nosotros como profesionales de salud mental, hasta donde yo he investigado e indagado, no hay uno base o uno fijo para decir nos basamos en esto. Nosotros como profesionales de salud mental, nosotros estamos, creo y creería, porque siempre se hace bajo la Ley Orgánica de Salud. Quienes rigen estos colegios, por ejemplo, de psicólogos, tienen ya una forma también de trabajo, ¿no? Y cuentan también nosotros en nuestra especialidad, en nuestra parte de la psicología, muchísimo acerca, por ejemplo, de las corrientes psicológicas que mandan. Porque, por ejemplo, un profesional, y es ahí porque yo he tenido conversaciones, que maneja, digamos, la corriente del psicoanálisis, en ocasiones tiene una visión diferente, tal vez a un profesional que maneja una corriente 100% humanista. Entonces, sí hay ciertos tipos de diferencias y que por ello yo creería que no existe uno de base que nos rija completamente a todos los psicólogos, ¿no? Pero si tenemos algo como un código de ética y ya una base de trabajo, sí sería en la Ley Orgánica de Salud, por ejemplo, donde nos va diciendo muchas cosas, pero de forma general, que nosotros estamos ya involucrados en ello, ¿no? Nosotros formamos parte de un registro oficial y ahí nosotros ya tenemos también esta garantía para poder tener un respaldo y un sustento legal como psicólogos clínicos en mi caso. Entonces, un código de ética creería que más se lo hace o lo vamos haciendo cada profesional de la forma en la que nosotros hemos tenido nuestro aprendizaje, nuestros estudios, y de ahí sí ya partiría esto del poder tener una forma general para todos los psicólogos. No sé, en este caso justo si tal vez la respuesta es la más óptima para ustedes, pero uno en sí, uno que diga, a ver, esta es la ley para todos los psicólogos, en realidad hasta lo último que yo he indagado, no tenemos acá en el Ecuador. Pero si tal vez la tenemos, sí, me gustaría mucho si nos comparte. Esto es, muchas gracias, justo porque esta es parte importantísima de los psicólogos que nosotros tenemos como una parte de trabajo. Pero en los códigos de ética les puedo decir un poquito que más nos iríamos tal vez a la Ley Orgánica de Salud. Sí, justamente ese es el código más importante que se tiene, hablando en contextos de país. Pero bueno, sí, nos gustó mucho la respuesta. Con todo, sí, en la pregunta se me surgió una misma pregunta. Entonces, hay veces en que tenemos como psicólogos nuestros ámbitos, sea en ámbito clínico, educativo, organizacional. Entonces, en su ámbito, ¿usted tendría un código fijo? En mi ámbito, en la parte de psicología clínica, Sí, desde luego. esa es la En donde pregunta. se encuentre. Ajá. A ver, en la parte de la psicología clínica justamente es lo que les manifestaba. No sé si tal vez yo puedo desconocer que exista uno de base, pero uno que nosotros nos hayan propuesto, nos hayan indicado, contaría mucho también de los psicólogos que forman parte de los colegios, ¿no? Que son colegiados, que ellos tal vez tengan ya un mayor conocimiento de estos códigos que existan. Les comento que en mi parte privada, en mi parte personal, yo no formo parte de ningún colegio de psicólogos, ni el de Pichincha, ni el de acá de la provincia donde yo me encuentro. Entonces, desconocería esto si existe una de base para psicólogos clínicos. Esto sí mal haría yo al decirles si existe, yo en este me rijo.
Yo me rijo más justo en todo lo que es atenciones de salud, algo mucho más generalizado, si es así, hasta en el tema de la ley orgánica de salud, todo lo que nos dice acerca de penalidades y de muchas cosas. Pero en cuanto a uno base de psicólogos clínicos, la verdad, yo desconozco. Mal haría yo al decirle sí, sí sé, sin conocer. Bueno, creo que es importante ir como desarrollando este código ético dentro de una profesión. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta y ¿podría mencionar alguna sugerencia para no faltar a este código ético profesional? A nuestro código ético profesional, por ejemplo, cada profesional lo podemos ir haciendo, ¿cierto? Cómo es el trato de nuestros pacientes, la confidencialidad, las garantías. Se involucra también mucho el tema económico, por ejemplo, cómo es las sesiones, tiempos, o sea, absolutamente todo. Pienso que eso, cada profesional sí lo tenemos. Uno que sea de base, como les manifestaba, general para todos, no sé si exista uno aprobado. Pero en los cambios que supuestamente sí se debería hacer, yo creería que siempre tiene que estar inmiscuido o siempre tiene que trabajarse el tema del respaldo que también existe para el profesional de psicología. ¿Cuánto nosotros damos en nuestra parte profesional y qué respaldo también nos da como en garantías legales a nosotros como profesionales de psicología? Por ejemplo, en el tema de los abordajes psicológicos, como les decía, con connotaciones sexuales, ¿qué tal si nosotros hacemos una denuncia, pero luego el paciente se retracta? O sea, en ello todavía yo creería que todavía estamos como que un poquito tambaleando en esta parte, por ejemplo, si nos vamos a códigos legales, ¿no? Entonces, yo siempre pensaría que dentro de nuestra profesión nosotros creamos nuestros códigos éticos y si debe haber un cambio, siempre tiene que haber algo se sobreponga o que siempre tengamos un respaldo, tendría que ser en todo lo que son partes legales. Todo lo que sean partes legales, así como nosotros como profesionales damos, también tenemos garantías. Porque un código de ética tiene todo, ¿no? Lo que tenemos como obligaciones y también lo que tenemos nosotros como derechos. Entonces yo creería que esto siempre tiene que estar ahí. Ahí yo creería que uno tiene que estar al pendiente si es necesario cambios en el caso que existan ya los códigos. Y me gustaría, si existirían, leerlo hasta para poder generar y decirle si esto puede ser un cambio, esto puede ser algo que añadimos, pero yo siempre me voy a la parte esta legal también. Sí, con lo que se menciona, al parecer la tarea del psicólogo no suena nada sencilla, pero si lo vamos teniendo en el aprendizaje, lo vamos adquiriendo de una mejor manera. Bueno, en el desarrollo de esta entrevista se ha escuchado con muchas más repeticiones la palabra confidencialidad. Lo sabemos muy bien, es parte de la ética, es un principio que se debe cumplir. Sin embargo, existen también múltiples conceptos teóricos respecto a esta variable. No obstante, a criterio suyo, ¿qué significa para usted este término de la confidencialidad? Para mí la confidencialidad es la garantía de todo. Es la garantía para que el paciente tenga la plena confianza de venir a las citas, a la consulta, de que el profesional está generando este respaldo. Porque la confidencialidad hace que nosotros como profesionales de salud mental, como psicólogos, no vayamos al tema de la palabra tan criolla como es el chisme. Y yo he tenido muchos pacientes que me han dicho ello, ¿no? Me han dicho, mire, yo he tenido otras visitas a donde otros profesionales de salud y la verdad es que yo salía y le hacía pasar a mi familiar y ya mi familiar sabía todo. Y claro, esto es algo que no puede ser, no puede pasar porque nosotros estamos faltando a esa confidencialidad. Entonces es para mí eso. Es la garantía, es la confianza que nosotros le damos al paciente de que él con nosotros está seguro, de que él con nosotros está en un lugar que puede venir a hablar, trabajar. Vamos a trabajar en terapia netamente porque esa es nuestra labor como psicólogos. Y el paciente siempre va a tener su seguridad de que está en un sitio donde le vamos a brindar esto, confidencialidad. Entonces, para mí es eso, confianza y la garantía de que el paciente está bien.
Y el paciente esto lo llega a sentir. Claro que, por ejemplo, cuando son menores de edad, hay ciertos detalles que padres deben conocer, porque nosotros no podemos guardar silencio. Hay ciertos detalles en un intento autolítico repetitivo. Nosotros tenemos que llegar a decirle al familiar que estamos corriendo un grave riesgo, ¿no? Entonces, las cosas también es de la forma que nosotros abordamos al familiar, de la forma también que nosotros tenemos este acercamiento con el familiar, donde cuenta muchísimo también esa parte de poder tener una conversación asertiva, un diálogo abierto, para que el familiar también comprenda qué le queremos decir sin alterarlo o sin quitar detalles que son importantes, pero sobre todo siempre anteponiendo a mi paciente. Entonces, todo va contando entre las edades, las narrativas que tenemos, cuenta mucho también el tipo, el conflicto que estamos desarrollando, o que vamos a trabajarlo. Entonces, tiene muchas connotaciones este caso. Bien, pero considero igual importante que es la confidencialidad, ya que el paciente se siente seguro de contarle todo y que no será divulgado si la persona no lo consiente. Así. A criterio suyo, ¿podría considerar necesario grabar las sesiones terapéuticas? A mi criterio, la verdad no. Yo no grabo sesiones terapéuticas, yo ya llevo trabajando desde el año 2013 en el abordaje con pacientes y en muchas de las ocasiones los pacientes a mí me han dicho, pero es que usted no me está grabando, ¿verdad? Y claro, hasta para nosotros hacer una grabación, si sería el caso, nosotros debemos pedir autorización del paciente, ¿no? Y es en todos los casos. Si yo quiero grabar algo, por ejemplo, tengo que pedir permiso a la otra persona si me permite grabar. Entonces, en el caso de nosotros como psicólogos, yo en mi forma particular, yo no grabo las sesiones, yo no grabo. Creo que he desarrollado muchísimo la parte de mi memoria en la que yo recuerdo todos los detalles. Y también es algo que, por ejemplo, no me gusta yo dejar de mirarle al paciente mientras él está narrando algo doloroso. Por ejemplo, yo sigo anotando, pues eso no lo hago. Yo me concentro 100% en mi paciente y luego al salir y terminar la cita me doy unos 5 a 10 minutos de nomás la historia y grabo ese momento en mi cabeza todo lo que tengo que anotar de partes importantes. En cuanto a tener tal vez un respaldo de grabación para no olvidar algún detalle. Entonces, hay ciertas habilidades que como profesionales vamos adquiriendo para justamente evitar que el paciente tal vez se sienta como demasiado indagado o incómodo si existe una grabación. Cuando entran a mi consulta, los pacientes siempre revisan y observan si en las esquinas no hay una cámara y me han preguntado, como le repito, ¿me está grabando? ¿Me va a grabar? Y yo siempre les debo decir que no es mi forma de trabajo, que yo no grabo las sesiones. En algún tiempo, cuando yo hacía mis prácticas preprofesionales, en la parte judicial sí se grababan las sesiones, porque estábamos hablando de antisociales, ¿no? Y había relatos que se debían grabar, pero estamos manejando un tema netamente legal. En este caso sí, pero de mi forma privada yo la verdad no grabo las sesiones, no las grabo y hasta ahora, francamente, que no he necesitado hacerlo. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Es a criterio de cada profesional cómo se efectúan esta clase de criterios que sugieren, o sea, que se subdividen de la parte de la ética, porque el hecho de grabar sesiones, hay casos de profesionales que sí lo hacen, claro, con el debido consentimiento, no es por falta o porque quieran hacer, porque ahí sí se consideraría una falta de respeto a nuestros códigos que nos pertenecen como profesionales en la ética. Y bueno, cambiando de tema, hay un tema que se subdivide en de este general que se llama la ética, que es los acuerdos financieros con los pacientes, ya sean en las primeras sesiones o en el transcurso de las mismas, pero a criterio personal, usualmente se basan en las primeras sesiones. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Usted considera ético establecer dichos acuerdos con el paciente o cliente antes de empezar la primera sesión? Sí, es importantísimo. Es importantísimo
¿Por qué motivo? Porque nosotros realizamos evaluaciones, realizamos la misma cita, la misma indagación, o sea, absolutamente todo el proceso terapéutico que nosotros hacemos. ¿Qué sucede cuando simplemente puede llamar el paciente, agenda la cita y el momento de llegar a la consulta se da cuenta que los honorarios del profesional no puede costearlos o tal vez ya no va a poder seguir con el proceso o que la evaluación que le va a aplicar es demasiado costosa? O sea, esto cuenta más hasta que el paciente mismo pueda tener la solvencia económica en ese momento, digámoslo así, para poder afrontar todo el proceso que él necesita. Si vamos a la parte del paciente. En la parte del profesional también es el respaldo, ¿no? Porque sabemos que es nuestra profesión y necesitamos también tener un rubro económico ya puesto para las citas, tanto que es para el paciente como nosotros como profesionales. Cuenta mucho ahí, en cambio, el contexto. El contexto de donde yo voy a hacer mi trabajo. Por ejemplo, clínicas ya ponen el valor que es la consulta, extra adicional si son evaluaciones. Conozco que hay evaluaciones que bordean de 500 a $1000 en un tema neuropsicológico, por ejemplo, para una batería completa. Entonces, el paciente tiene que estar muy consciente de ello. Y nosotros no podemos jugar con esta parte y eso cuenta muchísimo de nuestra parte de la ética profesional. Entonces, ese es el acuerdo. Yo es como cuando voy a hacer una compra, si yo voy a comprar, sé que puedo cubrir este gasto, este valor, y lo voy a adquirir. Pero si tal vez sé que en ese momento no me conviene, puedo buscar otro sitio que pueda ofrecerme o darme ese momento el servicio que yo necesito. Sin embargo, aquí hay otra controversia. Por ejemplo, los rubros de un profesional puede ser $80, otro profesional puede ser $50, otro profesional puede ser $30, otro profesional puede ser $5, porque yo he tenido justamente pacientes que me han dicho, mire, pero es que en otro sitio me van a cobrar $5. Y en realidad uno se pone a ver y dice $5 por una cita. Imagínense también nosotros un poquito no yéndonos a una parte económica de ambición, pero también dónde está quedando esta parte profesional de nosotros, ¿no? Ahí viene otro tema controversial, el contexto a las personas que nosotros vamos a brindar nuestro servicio. Entonces, ver también la parte de las personas que puedan llegar a nuestro servicio y necesitan tanto que sí se puede hacer ciertas excepciones para, sobre todo, vivir esta vocación que nosotros tenemos, que es el ser psicólogos. Entonces, en el tema económico hay tantas cosas que uno los puede ir manejando, que uno los tiene que ir analizando, pero es importante siempre poner el acuerdo antes justo del proceso del tratamiento. También tenemos aquí ciertas cosas importantes, ¿no? Hay tratamientos que, por ejemplo, el profesional le cobra de una sola todo el tratamiento. Le dice, a ver, mire, son 10 sesiones, el costo es, me invento, $1000. Entonces, el paciente paga por adelantado. Hay otros profesionales, en mi caso, que yo cobro y le digo, mire, siquiera nosotros en este proceso tendremos un tiempo de unas 10 sesiones. El valor de cada sesión es este y el paciente obviamente ese momento dice, sí, estoy de acuerdo, avancemos, hagamos, y el paciente paga por la sesión dada. Entonces, es también como el profesional logra ya adaptarse en su medio. Si formamos parte de instituciones de salud, clínicas en hospitales, o bueno, ya los profesionales de salud mental en hospitales públicos que tienen su propio salario. Entonces, hay muchas cosas que nosotros las vamos analizando y las vamos viendo. Pero es importante sí establecer el rubro económico antes de las sesiones por garantía del profesional y del paciente también. Ya, finalmente estamos llegando ya a la última pregunta y podría mencionarnos en qué situaciones usted fue partícipe de interrumpir o finalizar sesiones con sus pacientes. ¿En qué sentido finalizar o interrumpir? Bueno, en la parte de finalización o interrupción de la sesión, depende de la situación en la que el profesional se encuentre. Hay casos en que hemos revisado de situaciones personales del psicólogo, situaciones que en plena sesión
el profesional recibe. Entonces, hay veces en que en manera de respeto, el profesional puede interrumpir esas sesiones, o sea, diciendo que por hoy, o sea, hoy no será posible, pero para eso, ¿cómo ha sido esa parte de su experiencia? Les mencionaba justamente que para finalizar una reunión, si nosotros vemos que algo no está bien o existe una falta de respeto o algo negativo, contaría mucho hasta desde el tema de la persona, que es lo que tiene, ¿no? Y les mencionaba, les decía que por experiencia de colegas o de profesionales igual de salud mental, como son los doctores en psiquiatría, es necesario que nosotros tengamos ese botón de auxilio, el botón de pánico que se conecta directamente, digamos, con recepción o con otro lugar donde puedan venir y brindarnos la ayuda necesaria, ¿no? Porque al trabajar con salud mental sabemos que estamos expuestos a tal vez una crisis de un paciente con esquizofrenia, de un paciente maníaco depresivo, o sea, estamos nosotros expuestos a ellos. Se ha dado caso, sí, yo la verdad no he tenido, pero he tenido el relato de colegas y de amigos que lo han tenido que pasar. Sin embargo, si este sería mi caso, y no tendríamos en realidad una crisis por un trastorno ya de base, la forma, como les decía, mi trabajo siempre es con mucho respeto, con la comunicación abierta. Entonces, le pediría únicamente que se retire, que tal vez por el evento que acaba de suceder, pues no podemos continuar. Y se le daría se le haría ese pedido, ¿no? Creería que yo reaccionaría de esa forma. No pensaría que hiciera un gran problema. Mi forma siempre de ser es bastante tranquila, entonces yo lo haría de la forma más asertiva posible para terminar esa reunión. Yo lo haría de esa forma. Perfecto. Agradecerle nuevamente, mi estimada doctora Cinti, por el desarrollo de esta entrevista. Los temas a tratar se tienen ya claros, como es el proceso de intervención a modo práctico, porque a modo teórico nos pueden decir múltiples cosas. Eh, Queremos darle las gracias de parte de la docente María Isabel Ramos y, esperamos su colaboración en caso de otros asuntos educativos que se nos puedan presentar, si su ayuda lo dispone. Con todo gusto, sí espero que estas respuestas, que esta entrevista sea muy fructífera para ustedes también. Y con todo gusto estoy dispuesta en lo que ustedes necesiten. Listo, muy gentil. Un gusto.